Señor nuestro, el Dios de Israel, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, en esta noche estamos estrenando, le cuento a la gente del teléfono, tenemos un póster de un monte, de un bosque de olivos, plantaciones de olivos, pero ¿saben qué? No es en Jerusalén. Alicia estuvo por Italia y se quiso traer la Toscana o Tuscany, que es la tierra de sus antepasados, ¿no es cierto? Y trajo este paisaje de Italia, de unos olivares preciosos, ¿no es cierto? Y gloria al nombre del Señor Jesús, porque el Señor viene y va a sentar sus pies en un olivar, en el Monte de los Olivos, en su segunda venida. Gloria al nombre del Señor. Por eso quisimos empezar esta noche con esa imagen de esos olivares. Bendito sea Jehová, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Gloria, gloria al Señor. Vayamos ya a Primera de Timoteo, capítulo 1, habíamos visto el jueves pasado, y hay algunas cosas que se me quedaron en el tintero. Ustedes se acuerdan, arrancamos en el verso 3 a modo de un recuento, de traer, refrescar la memoria, ¿no es cierto? Un repaso. Como te rogué que te quedases en Éfeso, dice Pablo a Timoteo, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo había comenzado aquella iglesia en Éfeso y él no podía ir, oh Dios. Entonces saben que como seres humanos no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces qué bueno que es que aprendamos a formar obreros, aquellos que puedan reemplazarnos y estar allá donde cuando nosotros no estamos o cuando ya no estemos más, ¿no es cierto? Tenemos que dejar un legado por aquellos que están viniendo a los caminos del Señor. Esa es nuestra meta, que otros tomen la antorcha, que otros se levanten y sirvan a nuestro Dios, porque es bueno servir a Dios con corazón agradecido. Y ahí está Pablo. Pablo dice, como te rogué, le tuvo que rogar, no le mandó, ¿no es cierto? Hay una cosa, hay dos muchachos que estuvieron muy relacionados con Pablo, uno es Timoteo y el otro es Tito. Ustedes saben que las cartas pastorales, Tito y Timoteo, fueron escritas justamente a hombres, a jóvenes, que él había puesto como ancianos allí en las congregaciones. Y él les va a dar las directivas de lo que tienen que hacer, cómo tenían que funcionar las iglesias. Y a este muchacho, a Timoteo, le manda que no enseñen de una diferente manera de lo que Pablo y el Señor Jesucristo le había enseñado. Ustedes saben que pasan los tiempos, mis hermanos, y mucha gente viene con nuevas enseñanzas, con cosas que a veces son atractivas, ¿no es cierto? Pero que no están en la palabra de Dios. O hay que buscar, como quien dice, que agarrarla de los pelos, ¿no es cierto? No vayan a quererme agarrar a mí, porque no van a poder agarrar, ¿no es cierto? Pero quiero decir que a veces hay enseñanzas que son sacadas como de los pelos allí de la Biblia. Pero mis hermanos, hoy más que nunca nos tenemos que parar con este libro santo en la mano y ver que todo lo que se hace que no esté de acuerdo a la Biblia, no lo hagamos. No lo hagamos porque no sabemos cuándo. Dice que va a haber una ola de mucho engaño y algunos apostatarán de la fe, se van a volver de la fe escuchando doctrinas de demonios. Doctrina es enseñanza. Nos van a venir enseñando cosas que aparentemente son atractivas, son nuevas, ¿no es cierto? Tengamos cuidado, mis hermanos, seamos fieles estudiantes de la palabra de Dios. Y en esta noche dice, hay una cosa que se me olvidaba el otro día. ¿Ustedes se acuerdan? Yo les había compartido de dónde surge Timoteo. Timoteo, cuando va Pablo allí a Derbe y a Listra, allí Pablo va a recibir el testimonio de los hermanos diciéndoles que había un muchacho que se había convertido, se había consagrado al Señor de una manera extraordinaria. Ustedes se acuerdan, Pablo allí en Listra va a recibir tremenda pedrada, ¿no es cierto? Lo apedrearon y lo dieron por muerto. Y seguro que este muchacho Timoteo había sido un muchacho que había sido criado por una mamá, una abuela y una mamá creyentes, ¿no es cierto?
que le habían inculcado la fe, pero ustedes saben que muchas veces los muchachitos cuestan, ¿no es cierto?, que agarren los caminos de la fe, que se entusiasmen, o como dicen los cubanos, que se embullen en la fe. Y más cuando tiene el padre, dice que el papá era griego, eso me da la pauta que el papá no estaba en las cosas de Dios. Quedó toda la tarea en la mano de la abuelita y la mano de mamá. Pero qué lindo que ellos no se achicaron y cumplieron su cometido de transmitirle la fe a Timoteo. Pero ¿saben una cosa? Algo que va a hacer Pablo cuando lo llama a Timoteo. Ustedes se acuerdan qué es lo que fue, porque dice la Biblia que Timoteo era hijo de una mujer judía y de un padre griego. ¿Y qué va a hacer Pablo? Como la mamá era judía, y acá alguien me ha preguntado, ¿no es cierto?, el otro día, ¿quién es que le da cómo una persona es judía? Y muy simple, la que da la facultad, vamos a decir, el derecho de ser judío no es el padre, es la madre. ¿No es cierto? En medio de una... alguien dice, no, porque la Biblia es machista, que eso es de los hombres. Mirá qué machista que será que el derecho a ser judío no te lo da el padre, te lo da la madre, ¿no es cierto? Y como la mamá era judía, el hijo era judío, pero ¿saben qué? Como el papá era griego, el chico no había sido circuncidado. Y ahí Pablo lo circuncida, y entonces va a decir, pero hermano, entonces estamos locos. ¿Por qué Pablo, que predicaba el Evangelio del Señor Jesucristo, ahora lo va a tomar a este muchachito y lo va a circuncidar? Y la Biblia aclara que él lo circuncidó porque era de madre judía y de padre griego, porque sabía Pablo que se lo iba a llevar a Jerusalén y que iban a tener que tratar, que iban a tener que trabajar con gente de trasfondo judío. Y ustedes saben que ahí iba a ser un punto de discordia si este muchacho, hijo de madre judía, no había sido circuncidado. Entonces iban a venir a reciar contra Pablo, a decir, ver que Pablo está pateando en contra de la ley judía, de la ley de Moisés, ¿no es cierto?, del ceremonial judío. Por eso lo circuncida. Entonces, quiero que veamos una cosa, porque van a surgir muchas cosas, muchas preguntas que nos van a hacer. Entonces dice, un cristiano tiene que participar en esto o aquello, ¿qué de las fiestas judías y todo lo demás? Tenemos que participar, nos hace bien. Jesús participaba de la fiesta judía. Bueno, mi hermano, hay una cosa que hay que tener bien clara. Jesús sí era criado en un hogar judío, ¿no es cierto? Por supuesto, participó de eso en todo el ceremonial judío. Pero hay que ver una cosa, mi hermano. Jesús, la noche que fue entregado, va a instituir lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, la Cena del Señor o la Mesa del Señor. Y allí, cuando Él participa por última vez de lo que era la Pascua judía, Él va a tomar pan y vino. O sea, se va a distanciar de esa ceremonia y ahí sí va a instituir lo que nosotros llamamos el nuevo pacto, que es donde estamos nosotros hoy los cristianos. Ya no pertenecemos al viejo pacto, al pacto de la ley, ahora estamos en el nuevo pacto. ¿Y cómo entramos en ese pacto? Jesús le dijo, aquí está, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre, tomando la copa le dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, este es el nuevo pacto hecho en mi sangre. ¿Me van siguiendo? O sea que ahí, mi hermano, yo respeto a aquellos que difieran conmigo, pero yo creo que lo que el Señor Jesús estaba enseñando allí hizo la participación de la Pascua, ¿no es cierto?, todo el ceremonial, pero ahí a lo último ya tomó pan y vino y dijo, bueno, ahora viene el nuevo pacto. Un poco como lo que leemos en Juan capítulo 7, ¿se acuerda? En el último y gran día de la fiesta. Los judíos se reunían 8 días de fiesta allí en Jerusalén y todo. Pero ¿saben qué? Jesús esperó hasta lo último. El último se cumplió toda. No cortó la fiesta. ¿Por qué? Porque Él quería demostrar que las fiestas no satisfacían las necesidades humanas. Quiero que me entiendan esto. Si usted tiene a Jesús, no necesita nada más. No necesita volverse a los ceremoniales judíos, mi hermano. ¿Me va siguiendo?
Jesús entonces deja transcurrir toda la gran fiesta y en el último y grande, Jesús poniéndose en pie alzó la voz y le dijo, si alguno tiene sed, si todo lo que han estado haciendo en el ceremonial judío no les ha dado satisfacción, no ha calmado la sed, ese vacío interior, venga a mí, ¿ven? Venga a mí, el nuevo pacto. Y beba del agua que yo le voy a dar. El que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed, sino que de su interior correrán, saltarán ríos de agua viva. Agua viva, mi hermano, la religión te trae un conjunto de mandamientos, de reglas, de estatutos, de ordenanzas, pero no te da la capacidad para vivir de acuerdo a todo eso. Vino Cristo, que lleno de gracia y de verdad, y nos trajo la vida. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso, mi hermano, yo todo lo que quiero es Cristo y nada más. Cristo y nada más que Cristo. Podés decirlo conmigo. Cristo y nada más que Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y miren lo que dice la palabra. Leamos un poco más. Dice la palabra en el verso 4... Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Lo triste a veces, mi hermano, que hablamos de los judíos y hablamos que son los devotos de la Torá, los devotos de la Tanaj, que es la Biblia hebrea, pero ¿saben qué? Los judíos leen más el Talmud y la Cábala. Algunos dicen Cabala o Cábala. Son unos libros de tipo esotérico, mi hermano, de misterio y todas esas cosas que atraen a la carne, atrae todo eso, lo oculto, lo misterio. ¿No es cierto? Es más o menos, ¿viste cuando alguien te dice, che, vos sabés que tengo un secreto, un chisme tengo? Y enseguida te para la oreja, ¿no es cierto? Querés escuchar la novedad. Y allí estaban los judíos porque querían escuchar las últimas interpretaciones de los rabinos y qué sé yo, cuánto. Pero la Biblia es bien clara. El velo le es quitado cuando se vuelven a Jesucristo. No hay otra manera, mi hermano. ¿Usted quiere orar por los judíos? Oren para que se vuelvan a Jesucristo, porque es allí. No le pidamos que Dios le abra los ojos para que puedan ver a Cristo. No, ellos se tienen que volver a Cristo. Bastante lo han menospreciado, bastante lo han despreciado. Varón de dolor experimentado en quebranto, como no lo apreciamos. Dice, lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. Los judíos no pueden hallar ningún atractivo en Jesús. Mi hermano, es así de simple. ¿Cómo Jesús, el hijo del carpintero de María, un hijo de fornicación, va a ser el Mesías? No. ¿Quién lo ungió? ¿Bajo qué maestro estudió? Nadie lo endosaba. Pablo decía, yo estudié a los pies de un rabino fiel como era Gamaliel, de reputación. Pero Jesús, ¿a los pies de quién aprendió? Mi hermano, Jesús tenía el Espíritu Santo sobre él. Gloria al nombre del Señor. Tenía al Padre. Aleluya. Y él preguntaba, ¿saben de quién preguntaba? ¿De quién aprendía Jesús? Él aprendía de quienes a veces nosotros. ¿Cuál era la manera de aprender de Jesús? Muy simple, haciendo preguntas. A nosotros nos cuesta hacer preguntas muchas veces porque van a decir, van a pensar que no sé, que soy ignorante. Yo creo que el ignorante es aquel que muere no sabiendo, que nunca se atrevió a preguntar para salir de la ignorancia, para aprender. Y les digo, cuando Jesús a la edad de los 12 años, ¿se acuerdan que los padres, papá le perdieron el rastro? Ellos pensaban que estaban entre la caravana cuando ellos se iban de Jerusalén, ¿se acuerdan? Y después lo encontraron, camino de 3 días, ¿se acuerdan? Y lo encontraron haciendo ¿qué cosa Jesús? Hablando con los doctores de la ley y preguntándoles, dice. Jesús no les estaba dando una cátedra. Jesús fue tan humilde que estuvo dispuesto a aprender aún de aquellos que lo iban a condenar, que lo iban a despreciar. Porque aquellos, mi hermano, tenían mucho conocimiento de la ley, pero tenían un corazón lejos de Dios.
Y Jesús le aprendía. Mi hermano, pobre de ti que vos pensás que solamente por medio de la revelación te va a venir el conocimiento y no te humillás a dejar que otros hombres de carne y hueso te puedan orientar, te puedan corregir, así como Priscila y Aquila corrigieron a Apolo y mire qué tremendo hombre de Dios vino a ser después que fue corregido, que fue instruido en la verdad del Evangelio, ¿no es cierto? Mi hermano, nadie nace sabiendo. Eso es una verdad muy grande. John Maxwell tiene un dicho que a mí me encanta. Dice, si un día vas caminando por el campo y ves una tortuga encaramada en la punta de un poste del alambrado, piense, una tortuga parada en el poste de un alambrado, tener la plena seguridad que no subió por ella misma allí. Y nosotros, mis hermanos, tampoco vamos a subir en la vida por nosotros mismos. Siempre vamos a deber el favor, la preocupación, el esfuerzo de alguien, las oraciones de alguien. Yo soy el producto de las oraciones de mucha gente y estoy agradecido a Dios. Y eso me mantiene humilde, reconociendo que si tengo algo es porque lo he recibido de Dios. Yo no fabriqué nada. Cuando tenía la capacidad para hacer algo, me quería matar. Me va siguiendo. Cuando tenía la libertad, que nadie me lo impedía, me quería matar, no sabía para qué vivía. Pero gloria a Dios que vino Cristo y se reveló a mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces dice la palabra, dice que no prestemos atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Por qué? Porque dicen que acarrean disputas, una disputa, una polémica, andar en discusiones, ¿no es cierto? Qué cosa fea, disputa más bien que edificación de Dios, es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál es el mandamiento? Mi hermano, ¿por qué estamos en la iglesia? ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta? ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué seguimos en la iglesia? Muchas veces tenemos montones de razones para dejar de ir a la iglesia. ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué perseveramos yendo a la iglesia? Mi hermano, porque hay una sola causa de por lo cual la iglesia existe. Y acá dice la palabra, dice, pues el propósito de este mandamiento. ¿Por qué Dios mandó a los discípulos a predicar el evangelio? Porque acuérdense, con la gran comisión Dios les dice, id y predicar el evangelio a todas las naciones, ¿no es cierto? Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. Tenemos que aprender una cosa, qué es lo que son tradiciones y qué es lo que son costumbres. Por ejemplo, Jesús cuando resucitó, está sentado, y los pescadores, los discípulos habían estado intentando pescar toda la noche, no habían recogido nada, ¿se acuerdan? Ya venían y cuando van llegando a la orilla, lo ven a Jesús en la orilla, con una parrillita allí entre unas piedras, ¿no es cierto?, tipo criollo, y tenía un pescado encima. Sí, pero ¿de dónde sacó el pescado? Yo no sé de dónde lo sacó, pero yo sé que era el único que tenía pescado ahí. Y entonces él va y le da de comer, ¿no es cierto? Está ahí, y después lo llama Pedro. Mi hermano, eso no es doctrina. No es cosa que él nos mandó, sí, pero era para Pedro, no es para mí, ¿no es cierto? Entonces, mi hermano, tengamos cuidado realmente qué es lo que son mandamientos, qué cosas tenemos que enseñarle a la gente que vamos a discipular. ¿Qué le vamos a transmitir? Tenemos que tener muy claro eso, ¿no es cierto? Porque Pablo mismo después les va a decir, después de haber estado 3 años allí en Éfeso, dice, no he rehuido de enseñarnos nada del consejo de Dios. Todo lo del consejo de Dios se los he dado. Hay un cúmulo bien acotado, bien definido, que son las enseñanzas. ¿No es cierto? La Biblia no dice si Jesús tomaba mate o tomaba té o café. ¿No es cierto? Porque eso son cosas que no hacen. Pero sí es muy importante, por ejemplo, en el bautismo, cómo lo teníamos que hacer. El arrepentimiento, cómo tenía que ser.
y el perdón que Él enseñó. Y acá la Biblia nos enseña, dice que el propósito por el cual fueron mandados estos discípulos es para que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Mi hermano, el propósito, la meta de la iglesia es el amor. Por supuesto, servir a Dios, adorar a Dios, pero ¿vos podés servir a Dios si no le amás? ¿Vas a adorar a Dios sin amor? Y sí, lo podés hacer por miedo, pero sabés que Dios no quiere esa adoración. Porque dice que los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. El amor, mi hermano, es el leitmotiv, el propósito de la iglesia. No es difundir doctrinas, no es difundir costumbres, no es andar pegando palos a medio mundo. Hermano, lo que más falta en este tiempo es el amor. Yo creo que el amor, ahora que la gente está teniendo temor qué va a pasar con el dólar y con esto y que otro, y que algunos dicen hay que comprar oro. Pero yo te voy a decir, va a haber, no es un metal, pero va a ser tan escaso que su valor va a subir hasta las nubes. Y sabe que lo que es el amor. Pues dice que a causa de la maldad del amor de muchos se enfriará, se va a apagar, se va a extinguir. Pero el que persevere hasta el fin, ¿qué habla de perseverar? De amar, mi hermano. Eso es lo que me habla. Sí, pero así que revienten todo, ya sálvese quien pueda. No, eso no es cristianismo. El que persevere hasta el fin, amando. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Y ahora viene la otra cosa. Acuérdense, el propósito de este mandamiento. ¿Por qué tenemos la Biblia? Porque el propósito es el amor nacido de un corazón limpio. Note una cosa. Vayamos a Romanos 5, no lo busque porque no es el tema, lo voy a simplemente tratar de decir. Dice la palabra, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1, ¿no es cierto? Y dice, tenemos paz para con Dios. Y esto no de nosotros, es un regalo de Dios. Pero también me dice, y la esperanza no nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuando vos creíste que en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en vos, mi hermano. Sos bautista, sos presbiteriano, metodista, no sé lo que seas. Todos estamos de acuerdo que cuando uno se convierte al Señor, el Espíritu Santo viene a hacer morada en uno porque el Espíritu y Jesucristo son la misma persona. Vienen a nosotros, a nuestra vida. Y entonces, fíjense, si aquel que da el amor derramando sin medida está dentro tuyo, mi hermano, tenés la fuente del amor. Entonces dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido que brota. El amor vino en el Espíritu Santo a nuestro interior y ahora tiene que fluir a través de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero amor, mi hermano, nace dentro tuyo. El amor del mundo, el amor eros, vamos a decir, el amor por una mujer, nace cuando mis ojos se posaron en esa mujer. ¿Me va siguiendo? Y perdóneme la expresión, en las curvas de esa mujer, en los ojos, no sé, en la silueta. ¿Me va siguiendo? Eso es el amor eros que te despertó, vino de afuera. Después tenés el amor filial, también viene de afuera. Porque vos le estás viendo a la persona lo que la persona te hace, la gratitud, la amás. Pero el amor de Dios no viene de afuera. El amor de Dios sale de nacido, brotado como un manantial. Una fuente que sale de tu interior. Dice que fueron ríos de agua viva. Dice, ríos de amor, mi hermano. Es lo que necesita el mundo. Me va siguiendo. Ya hemos caído muchas veces la iglesia en la misma diatriba de los políticos que atacamos a uno y otro y gritamos y qué sé yo, y maldecimos. Falta que digamos como los apóstoles cuando dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Decime si no tuvieras el poder ya no hubieras hecho de algunos grupos. Sí, pero no viene por ahí la cosa. Entonces dice la palabra, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio.
un corazón limpio. Y dice, y de buena conciencia y de fe no fingida. Mi hermano, vamos a seguir leyendo y después vuelvo a esta parte, porque acá está el centro de la enseñanza en esta noche, del compartir la palabra en esta noche. De las cuales cosas, desviándose algunos, fíjense, si no buscamos un amor nacido de un corazón limpio, de una limpia conciencia y de una fe no fingida, nos vamos a desviar, te vas a hacer un apóstata. Vos decís, pero hermano, ¿en serio? Sí. Deja de amar, no ames, no crezcas en amor, vas a ver que te vas a ir apartando de la verdad, de la fe. Pero fíjense lo que dice la palabra del Señor. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Ahí la palabra doctores, la palabra en griego es didáscolos nomos, que quiere decir maestros de la ley. Didáscolos es maestro, nomos en la ley. Maestros, no doctores porque se llaman doctor, no. Maestros de la ley, quieren enseñar la Biblia, vamos a decirlo así. Pero dice, algunos se aparaban queriendo ser maestros de la Biblia sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. A veces tocamos de oído, a veces, mi hermano, repetimos cosas que hemos escuchado. ¿Me va siguiendo? Tengamos cuidado con eso. Entonces dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena. Y acá viene algo, mi hermano, que tenemos que tener bien claro, y yo creo que ya después de esto no hay que seguir dando vuelta en el tema. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Quiere decir que antes que viniera Cristo había justos? No, mi hermano. Vos fuiste hecho justo o declarado justo por la sola fe en la obra sacrificial de Cristo Jesús, en la sola fe en la sangre de Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Mediante la sangre de Cristo es que somos justificados, ¿no es cierto? La ley no fue dada para el justo. Entonces vos ya fuiste justificado, ya la ley no fue dada para vos. ¿Está claro? Entonces dice la palabra, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, los que no tienen nada de Dios. Un impío es alguien no consagrado a Dios. Dice, y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, los que matan a los padres, ¿no es cierto?, y a la madre, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. Sodomita, habla la Biblia de aquellos que se acuestan con varón. Mi hermano, en la sodomía o el homosexualismo es pecado. Es una flagrante falta de respeto a Dios. Es rebeldía contra Dios, mi hermano. Eso no lo podemos callar. Pero, mi hermano, no es para que nosotros empecemos a decir, ahora pecadores, sodomitas. No, eso lo que nos tiene que llevar es a predicar más el evangelio de las buenas nuevas, de la reconciliación con Dios. La gente no le tenés que andar diciendo lo que es el Espíritu Santo el que va a convencer, el que los... me gusta la palabra en inglés, convict, que los hace sentir condenados, hace sentir que son condenados. Con mis palabras yo no puedo convencer a nadie, pero el Espíritu Santo viene y los convence. Pero ¿cómo lo va a convencer el Espíritu Santo si vos no lo amás, si no te acercás a ellos? No que vayas a compartir las cosas que hacen ellos. ¿Me va siguiendo? Vos no podés pescar, mi hermano. Está bien, podés pescar desde la orilla, ¿no es cierto? Pero la red o el anzuelo lo tenés que tirar dentro del agua. Y los peces más grandes no se sacan desde la orilla, tenés que meterte en el mar, ¿no es cierto? En el mar abierto. Bendito sea el nombre. Por eso el Señor nos dijo, no te ruego que el Padre que los quites del mundo. ¿Por qué? Porque el trabajo de la iglesia es pescar con ese, pescar, salvar las almas que están naufragando a una condenación eterna. El que está sin fe es un náufrago, lo dice acá. Naufragaron de la fe, dice, ¿no es cierto? Ahora note que dice la palabra del Señor, para los malparecidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos. ¡Ay!
Mamma mía, dijo el italiano, ahora que nos acordamos de la Toscana, ¿no es cierto? Los mentirosos y un perjuro alguien que anda jurando en falso, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, a la sana enseñanza, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y mi hermano decía, hacemos un alto acá, ¿por qué? Mi hermano, tenemos que tener en claro, los que hemos creído en Jesucristo, los que le hemos rendido nuestra vida a Él. Y acordate que la salvación no es por confesar pecado. La salvación es por confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Me va siguiendo? A veces pedimos que la gente que viene a Cristo confiese sus pecados. Y los que estamos dentro de la iglesia no confesamos los nuestros. El creyente es el que tiene que confesar los pecados. El de afuera tiene que confesar a Jesucristo. Dice, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. No dice, mirá, hace una lista de todos los pecados que cometiste. No, simplemente el pecado más grande. El pecado, dice, cuando Él venga va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque fueron adúlteros, fumaron, robaron, mintieron. No han creído en mí. Ese es el pecado por el cual vamos a ser condenados, por no creer en Cristo. Cristo, si vos tenés a Cristo, tenés todo. No, ya Cristo saca los pecados. ¿Me va siguiendo? Gloria al nombre del Señor. No la compliquemos. Ellos tienen que recibir a Cristo. Les tenemos que predicar a Cristo, que vean a Cristo. Pero ¿cómo le vamos a tratar de explicar a Cristo con nuestras palabras si no lo mostramos con nuestros hechos? ¿Me va siguiendo? Qué distinto que es cuando tratamos de explicarle a alguien cómo es Cristo, a cuando una persona dice, ay, vos, ¿por qué haces estas cosas? Que ningún otro las hace, que bueno. No, es porque Cristo es mi Señor, yo soy cristiano, y ahí uno entra y puede compartir la palabra. A mí me pasó montones de veces. Gloria al nombre del Señor. Y entonces algo que tenemos que tener en claro, mi hermano, que yo ya creo que tenemos que dar un corte con esto de la ley, fiestas judías y todo lo demás. Ustedes se acuerdan el gran problema que van a tener los discípulos cuando van predicando, que aparecieron unos que dijeron, no, es necesario que los que se conviertan, que no son judíos, se tienen que circuncidar. Y tienen que guardar, observar la ley de Moisés para ser salvos, dijeron, ¿se acuerdan? Por si no se acuerdan, capítulo 15 del libro de los Hechos. Entonces, ¿qué pasó? Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña con aquellos judaizantes, con aquellos que querían que los nuevos cristianos, los que no eran judíos, que se convirtieran al Señor, que se circuncidaran y empezaran a guardar la ley, entonces se armó tremenda trifulca. ¿Qué hicieron los hermanos, aquellos que tenían más, los apóstoles, ¿no es cierto? Llamaron a un concilio, que se reunieran en un concilio, en una asamblea, para dirimir estas cuestiones por las cuales estaba esta pelea que había habido, esta disputa, ¿no es cierto? Vayamos rapidito al capítulo 15 del libro de los Hechos. Fíjense, capítulo 15 del libro de los Hechos dice en el verso 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, Judea, de ahí vienen los judíos, ¿no es cierto? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y entonces ve como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ella. Entonces, ¿qué hicieron? Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Note que en la iglesia había apóstoles, que eran los originales, ¿no es cierto?, del grupo de los discípulos de Jesús, y los ancianos, no nombra pastores, curioso, ¿no es cierto?, ancianos. Entonces dice la palabra, y para tratar la cuestión. Y entonces cuando están reunidos empiezan a contar cómo la gente se iba convirtiendo. En el verso 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído el evangelio se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Fíjense, es necesario mandarlos a circuncidarse y que guarden la ley de Moisés. Nadie había podido guardar la ley de Moisés. Y es que era como para decirles, pongámosela difícil a estos gentiles. ¿Saben por qué? Porque el racismo
estuvo siempre, la discriminación estuvo siempre para los judíos, y ellos daban gracias a Dios por no ser un perro, por no ser una mujer y por no ser un gentil. Gentil era todo aquel que no fuera judío. Fíjense, así nos tenían a nosotros. Entonces dice, no puede ser tan fácil para estos. Y ahí le van a poner esto. Entonces fíjense, qué lindo, dice el verso 7, y después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, esos somos nosotros, los no judíos, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. A mí nunca se me ocurriría que para estar más cerca del Señor me tengo que hacer judío. No, tenemos la bendición, mi hermano. Cristo está en nosotros, Él ya nos aceptó. Entonces dice la palabra, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Ahí cuando Pedro habla de que Dios le había dado, fue en la casa de Cornelio, como Dios derrama el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue mandado a predicar el Evangelio en la casa de Cornelio? Y dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dios te da testimonio a través de su Espíritu Santo. Por eso es tan importante la persona del Espíritu Santo y conocerla y relacionarnos con Él, tener comunión con Él para que Él nos enseñe y nos guíe y nos recuerde las cosas que Jesús nos habló, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces dice, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia, note esto, mi hermano, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Vieron que ellos querían que estos judíos, gentiles, empezaran a observar la ley de Moisés. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Los que tenían estaban circuncidados y tenían la ley, dice que por la fe seremos en Jesús, seremos salvos, dice. Ahí se termina toda discusión, pero siga leyendo. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y sigue hablando, después va a citar al profeta Amós, le va a poner una base bíblica a todo lo que estamos diciendo. Mi hermano, es hora que la iglesia vuelva a la Biblia. Gloria para los argumentos basados en Biblia, no en historia, no en costumbre, ni siquiera de la iglesia acá en Estados Unidos, en Biblia pura. Gloria al nombre del Señor. Y dice, por lo cual, fíjense en el verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés ya desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Y allí vuelve a repetir esto mismo en el verso 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, no a la idolatría, mi hermano. Pero idolatría no es solamente hacerse un muñequito y adorarlo y prenderle vela. Hay tantos ídolos que nos hemos levantado. Personas muchas veces se nos han vuelto ídolos. Y entonces dice, sacrificado a los ídolos. Pablo dijo que lo que sacrificaban a los ídolos, los demonios sacrificaban. De sangre. ¿Ven? La costumbre antigua era que tomaban la sangre de toros y machos cabríos porque recibían la fuerza, la fortaleza, ¿no es cierto?, del animal se pasaba a ellos. Pero aparte se comía la sangre sacrificada de los templos paganos, que era sangre, carne mal sangrada, de ahogado y de fornicación, toda inmundicia sexual, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis, pasadlo bien. Y nada más, mi hermano, note que no habla de rituales judíos, no habla de la Pascua, no habla absolutamente de nada.
A los gentiles que somos nosotros, lo único que se les manda, que tienen que enseñarles que guarden, es eso. Estamos claros. Ahora volvamos a Primera de Timoteo. Mi hermano, porque hay que ser fieles a Dios y a su palabra antes que a hombre alguno. ¿Me va siguiendo? No somos polémicos, pero mi hermano, la verdad dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahora miren si la iglesia no anda en la verdad. ¿Qué columna vamos a hacer? ¿Qué referencia vamos a hacer para la gente? Tenemos que volver al libro, tenemos que volver a las Sagradas Escrituras. Y entonces volvemos a leer el capítulo 1, verso 5, cuando dice la palabra, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. El amor, dice, nacido de un corazón limpio. Amor nacido de un corazón limpio. Recuerden, no viene de afuera, no viene de la silueta de una mujer, no viene ni siquiera de la figura paterna de mamá y papá. El amor verdadero viene de adentro, porque es Dios quien puesto, en la naturaleza de Dios es amor. Y si Jesucristo es Dios, Él está en mí, y el Dios que es amor está en mí. El amor de Dios está en mí. Ahora mi corazón tiene que dejar fluir ese amor. Por eso habla de un corazón limpio. Un un corazón que no está obstruido, hay piedras. En esta noche te puedo hablar piedras que retienen la agua del amor para que el amor fluya. La falta de perdón, el espíritu crítico, mi hermano, andar señalando faltas. El creerse mejor, el orgullo, ¿no es cierto? Pero tantas cosas, mi hermano. Mirar por sobre el hombro, los ojos altaneros. Creerme que soy alguien. Muchas veces escuchamos cuando dicen, por la gracia de Dios tengo lo que tengo, pero mientras tanto mírenme a mí, ¿no es cierto? No. El que es humilde no habla ni de lo que tiene ni de lo que quién es. Habla del Dios, que Él da todas las cosas sin reproche, dice. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, el amor nacido de un corazón limpio. Ahora, mi hermano, eso me va a llevar a algo. Note una cosa. Tiene que haber amor. El propósito del mandamiento es el amor. Pero para que haya amor tiene que haber un corazón limpio. Y el amor va a surgir cuando hay una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque si no tenés amor, no tenés un corazón limpio, no tenés una buena conciencia, vas a tener una fe fingida. Una fe hipócrita, una fe de mentira, una fe de apariencias. ¿Me va siguiendo? Porque mi hermano, la que se viene es brava. Y mi hermano, si no está bien preparado, va a ser uno de los primeros que vas a salir corriendo. Que va a decir, pero Dios no contesta, no sirve, que esto, que el otro. Me busco algo más que me responda más. Porque mi hermano, a veces decimos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré, y plaga no tocará tu morada. Yo quisiera decirte cuántos cristianos verdaderos murieron por el COVID. Pastores, hermanos en la fe, genuinos cristianos. ¿Dónde estaba el Dios de ellos? ¿Tenían menos fe que nosotros? No, Dios es soberano. Y Dios contesta de la manera que Él cree conveniente, no lo que yo le impongo. Y ahí yo estaba viendo una cosa, mi hermano. Muchas veces amamos más las bendiciones que al Dios que da las bendiciones. Por eso no somos más bendecidos. Y en esta vez, miren, hay algo que Dios me puso y yo pensaba que no le iba a hacer caso a Dios, pero lo voy a tener que leer. Deuteronomio capítulo 5. Fíjense, yo le llamé la oración de Dios. Dice, hermano, ¿cómo? ¿Dios ora? Sí. Fíjense en Deuteronomio capítulo 5. Fíjense en lo que dice. En el verso 29. No voy a enseñar una herejía. Simplemente voy a leer la palabra de Dios. ¿Qué es orar? ¿Por qué orás vos? Y vos orás para expresar un deseo, una necesidad, un anhelo. Algo, ¿no es cierto? Una petición. Y acá mire lo que dice Dios. Verso 29 del capítulo 5 de Deuteronomio. ¿Quién
¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Note, el Dios que puede cambiar todo, el Dios que hizo el universo, está hablando acerca de su pueblo. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? A Dios lo tenemos con las manos atadas a causa de nuestra desobediencia, de nuestra tibieza espiritual. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? ¿A quién le está orando Dios? ¿A quién le está expresando este deseo? Hay que leer la Biblia, mi hermano, a mí y a vos. Ahora, ¿quién puede responderle esa oración a Dios? Y yo creo que en esta noche le podemos decir, Señor, yo quiero ser ese hombre, esa mujer, que te tema y guarde todos los días tus mandamientos. Yo quiero ser esa mujer. ¿Y cuál es la promesa? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Y el siempre de Dios nunca tiene final, mi hermano. Por eso en esta noche, mi hermano, antes que el reloj avance más, vayamos al Salmo 51. Salmo 51, ¿se acuerdan la anécdota, aquella triste experiencia de David cuando pecó con Betsabé? Y cuando él pensaba que había encubierto el pecado, Dios manda a Natán, el profeta, y lo descubre, ¿no es cierto? Lo desenmascara, lo exponen, para usar una palabra que se usa ahora tanto en las redes, ¿no es cierto? Noten una cosa, esa oración es larga, ¿no es cierto?, el Salmo 51, pero yo simplemente voy a leer el verso 10. Estamos hablando que es necesario un corazón limpio para que el amor fluya. El amor nacido de un corazón limpio. Y acá David nos enseña, por eso Dios aún a través de las experiencias tristes, nefastas de sus hijos, siempre Dios saca una enseñanza, porque Dios es soberano. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No dice cambiame el corazón, no dice limpiame el corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ese corazón limpio me habla de la limpieza ceremonial, cuando un animal o cuando una ofrenda estaba completamente limpia, los vasos que habían sido contaminados y tenían que ser purificados y después observados por el sacerdote, rociados con hisopos para ser purificados. Allí dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón que sea acepto a ti, oh Dios. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Un corazón limpio. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, mi hermano, aquellos que están escuchando por teléfono van a tener que ver el video en Facebook o en YouTube para que puedan ver esta ilustración que les voy a dar. Tengo acá dos figuras que si no les digo qué son, nadie va a saber, salvo que sepa el idioma hebreo, ¿no es cierto? Dos figuras que son letras del alfabeto griego, son las figuras pictográficas, o sea, dibujos de las letras. Acuérdense que el hebreo antiguo no tenía letras como nosotros conocemos. Ellos lo que tenía el hebreo antiguo eran pictografía, símbolos, caracteres, ¿no es cierto? Y esos caracteres representaban algo. Y ustedes saben, mis hermanos, he traído esto porque la palabra corazón, acuérdense que la Biblia no fue escrita ni en español ni en inglés, ni siquiera en hebreo. La Biblia fue escrita en hebreo antiguo. Y el hebreo antiguo constaba nada más que de consonantes, no tenía vocales. Y entonces va a venir más o menos de la época de los traductores de la Biblia. Algunos hablan de los masoretas, que fueron traductores eruditos que tradujeron la Biblia. Allí en la Edad Media, que hablan que ahí sí se empezó a desarrollar el alfabeto con las consonantes, ¿no es cierto? Pero ¿saben una cosa, mi hermano? La palabra corazón en hebreo no tiene el mismo significado que la palabra corazón en griego.
La palabra corazón en griego es cardia. De allí viene cardíaco, ¿no es cierto?, que es el referente. Por eso muchas veces uno confunde corazón con el músculo que bombea sangre, porque la palabra es cardia, corazón, físico. ¿Me va siguiendo? Ahí el griego medio que la confunde. Pero el hebreo no, el hebreo es tan claro, mi hermano, que realmente decidí, mi hermano, buscar esta ilustración. La palabra corazón en hebreo es la palabra lev. Lev, L-E-V, B larga, ¿no es cierto? O como dicen los ingleses, B as in boy, ¿no es cierto? Lev, eso es corazón en griego, en hebreo. Ahora, mi hermano, acuérdense que el hebreo antiguo no tenía consonantes. Entonces, ¿qué tenía el hebreo antiguo? Nada más que no tenía vocales, perdón. Tenía nada más que consonantes. Entonces, en esta noche, noten algo. Hay dos consonantes que forman la palabra corazón o la palabra lev. La primera, acá tienen, que es como un gancho. Esto el papel no me lo permite, pero sería más larga, ¿no es cierto? Una especie de bastón. Esa es la palabra lamed. Palabra lamed. Como si fuera lamed en español, de lamber, como dicen los criollos, ¿no es cierto? Lamer. Lamed. Que es, repito, lo más parecido es el cayado de un pastor. ¿Saben por qué, mi hermano? El alfabeto hebreo consta de 22 palabras. Y esta palabra, lamed o lamed, es la palabra número 12. Está justo en el centro del alfabeto hebreo. ¿Cómo será de importante esta palabra? Esta palabra, lamed, significa enseñanza, instrucción, pero también significa como el cayado del pastor. ¿Vieron que dice el salmista, tu vara y tu cayado me infundirán aliento? La vara sabemos que es un palo para agarrar a garrotazo a los lobos, a aquellos que vinieran a atacar las ovejas. Pero el cayado, no, el cayado era para guiar las ovejas. Y si la oveja se iba distrayendo y se extraviaba, el pastor iba corriendo, la agarraba del pescuezo, del cogote, y la traía. Por eso estaba el gancho. No es casualidad que la palabra lamed, que significa instrucción, enseñanza, tiene esta forma de gancho, que es lo que el pastor. Tu vara y tu cayado. Queremos tener realmente el valor en tiempos difíciles. Hay dos cosas. En primer lugar, saber que el pastor está con su vara cuidándome. Pero ¿sabés qué? La fuente del aliento del pastor no es la vara, sino el cayado, que es la instrucción de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a alentar, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Lamed. Ahora viene la otra palabra, mi hermano. La palabra que es la palabra bet. Sería el equivalente a la B larga nuestra. Una lamed, que es la L equivalente en nuestro alfabeto. La otra es la palabra bet, que de allí viene, por ejemplo, la palabra Betel. Betel, ¿sabe qué significa? Casa de Dios. La palabra bet es casa. ¿Me van siguiendo? Por eso la letra bet representa, la figura antigua era como de una casita, de una chocita, una tienda, ¿no es cierto? Como algo que usted se mete para tener resguardo. ¿Qué mejor que la instrucción del Señor? Ahora, mi hermano, ¿qué es el corazón? Realmente, por eso es que Dios manda al judío verdadero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Por eso, mi hermano, nos está faltando paz ahora. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, te ha amado, ha puesto su amor en ti. Eso es la confianza. Mi hermano, la palabra lamed es la enseñanza, la instrucción, y que tiene que ser guardada en la casita de mi corazón. ¿Me va siguiendo? Yo toda la instrucción, toda la enseñanza, todos los estudios bíblicos, yo tengo que aprender a meterlos en mi corazón si quiero vivir en la bendición completa de Dios. No vamos a seguir porque el tiempo se nos está yendo, ¿no es cierto? Pero note qué importante. El salmista ahora, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón ceremonialmente puro, que no tiene contaminaciones, que no está corrompido, que no tiene vanidades, que no tiene ambiciones fuera de ti.
que no comparte. Ese corazón no está dividido con las cosas del mundo. Y dice la palabra, renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu recto, un espíritu que permanezca de pie con el Señor. Que pase lo que pase, yo voy a perseverar en el Señor. Pase lo que pase, así Dios no conteste mis oraciones. Pase lo que pase, yo voy a perseverar con el Señor. Voy a hacer un corazón, lo que hablan en inglés, steadfast. Un corazón firme, un corazón ahí. Y dice la palabra, no me eches de delante de ti. Mi hermano, si hay algo que estamos huérfanos, la iglesia está huérfano, es de experimentar la presencia de Dios. La estamos experimentando con cuentagotas. Cuando Dios dijo, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por supuesto no nos vamos a guiar por emociones, pero ¿sabes qué? Cuando te empieces a encontrar con Dios, tus emociones se van a alterar. No vas a ser el mismo. Y dice la palabra ya para ir cerrando, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y ahí sigue la palabra que yo creo que merece que el jueves que viene sigamos estudiando esta partecita tan importante. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por este tiempo y Jesucristo es el Señor. Amén.